Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. La universidad pública en general y la Universidad de Costa Rica en particular asumieron a partir de la segunda mitad del siglo XX el rol de intelectual orgánico en el proyecto de la Segunda República. La construcción de un Estado social de derecho y el desarrollo de un modelo de Estado del bienestar, con todo y sus limitaciones históricas, no hubiese sido posible sin el aporte de la universidad pública. Las universidades públicas en Costa Rica durante décadas se erigieron como foros de pensamiento crítico y transformación social. Han apoyado no solo la movilidad social de miles de costarricenses, sino que han contribuido decididamente con sus investigaciones e innovación tecnológica al desarrollo productivo de Costa Rica. La diversidad y pluralidad de voces políticas e ideológicas emanadas desde sus aulas, sin duda alguna, han enriquecido y favorecido el intercambio de ideas y argumentos científicos y técnicos, así como la participación ciudadana en los más importantes debates nacionales. Ahora bien, habiendo reconocido su trascendencia histórica y democrática, nos preguntamos desde la autocrítica y la reflexión, ¿cuáles oportunidades de mejora tiene la universidad pública en Costa Rica? ¿En qué se debe cambiar para profundizar su impacto socioeconómico y de transformación social? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está la universidad pública del pueblo costarricense, de los barrios, de las provincias, de las regiones? Bienvenidas a Huellas. Hoy analizaremos el papel histórico de la universidad pública en Costa Rica, sus aportes, sus limitaciones, sus oportunidades y desde luego su respuesta ante la embestida neoliberal y privatizadora de los tiempos presentes. Así es que, como siempre, las invitamos a que nos acompañen en este recorrido entre pretiles, bibliotecas, investigación y manifestaciones. Las invitamos a dejar Huellas, el podcast con pensamiento crítico. Comenzamos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a conversar acerca de la universidad, de la historia un poquito de la Universidad Estatal en Costa Rica, desde una perspectiva de la autocrítica, de las oportunidades de mejora que tiene esta institución fundamental en la democracia costarricense, que ha proporcionado muchísimas oportunidades de movilidad social a miles de estudiantes en todo el país. Para ello, como siempre, tenemos un invitado especialista en ese tipo de temas. Hablamos del doctor Roberto Fragomeno. Roberto, bienvenido a Huellas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Roberto Fragomeno es licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Es máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente es catedrático en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Se ha especializado en temas que tienen que ver con la filosofía política, el idealismo alemán y la teoría crítica. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre ellos Intelectuales, El obstáculo de los espejos, La utopía constituyente y Las tribulaciones de la mirada, todos ellos con la editorial Perro Azul. Roberto, para comenzar esta conversación, me gustaría tal vez que hiciéramos una especie de contextualización. Hablemos de el papel que ha jugado la universidad pública en Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX y cómo la universidad se articula con el proyecto hegemónico y también cómo suscitó espacios contrahegemónicos y de disputa por el poder y sobre todo su rol en el proyecto del estado de bienestar de la movilidad social. Sí, es casi transparente, una obviedad, porque fue muy estrecha la relación de la Universidad de Costa Rica en particular y las otras que se incorporaron después a un modelo de desarrollo que surgió precisamente del conflicto del 48 y aunque ya había sido fundada antes, pero la universidad se plegó a un modelo de país,
a un modelo de desarrollo que sería un poco extenso explicar aquí, pero voy a decir dos palabras, algo breve. El modelo elegido por Costa Rica a partir de la Constitución de 1949 ha sido exitoso, en el sentido de que preservó la paz política, el orden político institucional, preservó la paz social, aunque en algunos momentos hubo algunos, construyó algunos mecanismos para resolver discrepancias políticas, discrepancias económicas y sociales, y sobre todo preservó al país entero de las contradicciones que atravesaron a las otras sociedades latinoamericanas, incluidas aquellas que podían homologarse a Costa Rica, como las del Cono Sur, de Chile, Argentina y Uruguay. Mientras aquellos países de América del Sur que habían logrado algunos acuerdos con más o menos conflictos, no pudieron sostener las demandas de los sectores populares y de las clases medias en ascenso, Costa Rica sí lo logró, ¿no? Y la universidad jugó un papel, el sistema educativo en su conjunto y la Universidad de Costa Rica especialmente jugó un papel fundamental en dos temas rápidos, los digo. Uno es el más obvio, la formación de profesionales, ¿no?, que nutrieron cierto desarrollo del capitalismo costarricense, ¿no?, el profesionalismo inscrito en la universidad. Con ello crea al mismo tiempo una clase media con formación histórica, con formación ética, con formación política, un tipo de ciudadano, ¿no?, que sostiene la estabilidad social y política del país. Así que eso es innegable, casi una obviedad decirlo. Pero es bueno que usted me lo pregunte y es bueno recordarlo porque lamentablemente desde hace algunos años la sociedad, los medios de comunicación, partidos políticos parecen lamentablemente haber olvidado este papel de la universidad. No es la única que ha hecho este papel. Los partidos políticos, en algún punto la Iglesia Católica también, ¿verdad? Instituciones, movimientos sociales. Lo cierto es que hubo aquí una suerte de pluralidad de voces que para el conjunto latinoamericano, Costa Rica se posicionó como excepcional. No hay que olvidarse que cuando en toda América Latina la sangre corría por las calles, este país prosperaba, ¿no? Y entonces la universidad estaba muy incrustada en la construcción de ese modelo. La otra pregunta que tenemos es relativa a lo que después de esa época del estado del bienestar, que generalmente la historiografía y con todos los debates que hay la sitúa más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX y iniciados los años 80, e incluso algunos lo ubican un poquito más adelante, pero ciertamente a partir de la década de los 90 podríamos situarla. En Costa Rica empieza a tomar fuerza un modelo neoliberal o por lo menos con características tendientes al neoliberalismo que ha propiciado una serie de transformaciones institucionales, políticas, normativas y desde luego que han tenido una afectación cultural. En ese sentido, ¿cómo se puede explicar las transformaciones o si se han dado esas transformaciones? ¿Ha evolucionado la institucionalidad de la universidad pública en general, de la Universidad de Costa Rica en particular, en ese contexto del neoliberalismo? Y de ser así, ¿cómo podemos dimensionar los cambios o cómo podemos enunciar los principales cambios que ha tenido la institución de la universidad pública en este contexto del neoliberalismo? Bueno, hay como dos preguntas en lo que usted me está formulando, o al menos yo quisiera. Uno es el proceso, como usted lo señala también, el proceso neoliberal. Si bien algunos señalan que comenzó en el gobierno de Monge, 1982, 1986, yo creo que en el contexto de la guerra centroamericana, yo no me animaría a ubicarlo en ese gobierno, pero sí en el primer gobierno de don Oscar Arias. Pero hay un asunto interesante que es que el proyecto neoliberal
neoliberal es una palabra, una categoría para sintetizar un proyecto complejo, que si quiere en otro momento podemos desmenuzarlo. El proyecto neoliberal en Costa Rica ha sido, como comparado con otros países de América Latina, muy lento, muy lento. Ha tenido casi que una o dos medidas por gobierno, y en algunos gobiernos ni siquiera una medida. El gobierno, por ejemplo, de Abel Pacheco no fue ni para atrás ni para adelante el modelo neoliberal. En el gobierno de doña Laura Chinchilla también parece que como que el asunto se detuvo. El gobierno de Calderón Fournier, recuerdo que solo cerró los estancos, que eran importantes porque regulaban el precio de los alimentos. El segundo gobierno de don Oscar Arias se centró en el Tratado de Libre Comercio y no mucho más. Es cierto que el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez fue más agresivo, pero la movilización popular detuvo el proceso, ¿verdad? Pero fue quizás el más agresivo, ¿no? El gobierno de José María Figueres con lo de las jubilaciones. Casi que podemos tomar una medida por gobierno, y en algunos gobiernos yo creo que casi ninguna. El proceso se aceleró y se volvió más impulsivo durante el segundo gobierno del PAC, porque también durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, yo me animaría a decir que habría que buscar casi que con lupa cuál fue la medida neoliberal de ese gobierno. Pero el gobierno de Carlos Alvarado, con una asamblea legislativa particularmente hostil a la clase trabajadora, a los trabajadores del Estado, fue quizás el gobierno, quizás no, quítelo de quizás, fue el gobierno más neoliberal, que impulsó más medidas neoliberales en el país. La pieza maestra fue el plan fiscal, pero después tenemos la limitación del derecho de huelga, que fue una propuesta del Partido Liberación Nacional, de un diputado del Partido Liberación Nacional, la ley de empleo público como un precipitado de la ley llamado del plan fiscal, terminar con el asunto del puerto de Moín, y bueno, en fin, sobre todo el plan fiscal fue el asunto más neoliberal, en mi opinión, porque alguien me dijo, tal vez fue el Tratado de Libre Comercio, que se firmó durante el segundo gobierno de don Oscar Arias, pero como inmediatamente después llegó la crisis de las hipotecas, la crisis de la subprime, que bajó del norte hacia, como que el Tratado de Libre Comercio no trajo las calamidades que la izquierda decía, pero tampoco trajo los beneficios que los liberales decían, ¿no? En cambio, el plan fiscal ha tenido efectos devastadores y sigue teniendo efectos devastadores. La Universidad de Costa Rica en particular, porque hay otras, se fue separando del proyecto de país liderado por el Partido Liberación Nacional, porque el Partido Liberación Nacional inició un derrotero que lo alejó de la socialdemocracia y lo acercó y lo consustanció con el proyecto neoliberal. Casi todos los partidos autodenominados socialdemócratas hicieron eso. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Italiano, el Partido Laborista inglés, el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Casi todos esos partidos que tuvieron un fuerte compromiso con lo que usted llamó el Estado benefactor, efectivamente, se separaron de eso, ¿no? Y la universidad se separó del proyecto del Partido Liberación Nacional, ¿no? Porque Liberación Nacional también abandonó el proyecto con el cual había gobernado mayoritariamente el país desde 1949. Y fue justamente en la Universidad de Costa Rica, por la Universidad de Costa Rica, que se gestaron los primeros grupos que terminaron dándole forma al Partido Acción Ciudadana y que terminaron desplazando a Otón Solís del partido e impulsando la candidatura del profesor Luis Guillermo Solís. La Universidad de Costa Rica estuvo muy involucrada con ese gobierno
y se involucró fuertemente con el segundo gobierno del PAC, con el gobierno de Carlos Alvarado, proporcionándole cuadros intelectuales y científicos, al punto tal de que muchos funcionarios de la universidad se fueron a trabajar al gobierno, a los gobiernos del PAC, y como los salarios eran menores, la universidad les siguió pagando su propio salario, ¿verdad? Para que fueran a colaborar con esos gobiernos. Entonces ahí hubo un involucramiento muy estrecho para mi juicio, ¿no? Es cierto que las universidades tienen que trabajar junto al proyecto Modelos de Desarrollo, pero tan estrechamente con un gobierno específico yo no estuve de acuerdo, y así lo manifesté en algunos artículos que escribí. El rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, actual rector también, dijo: somos socios estratégicos del gobierno. Para que usted vea, yo creo que hay que ser socio estratégico del Estado, pero del gobierno. El rector de la Universidad Técnica Nacional terminó de ministro de la presidencia del gobierno Carlos Alvarado y después de embajador. Para que usted vea el nivel desde la UCR y otras universidades, ¿no? Muchos funcionarios universitarios de la UCR, el ex rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, fueron cofundadores del PAC. Entonces el vínculo era muy fuerte, muy fuerte. El primer gobierno del PAC pareció confirmar los beneficios que tenía esa alianza, y el segundo gobierno definitivamente no. Pero la universidad no supo qué hacer y quedó como descolocada, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Una descolocación, desubicación política, porque el PAC está virtualmente desaparecido como actor político en la vida nacional, y la universidad, ¿no?, de Costa Rica, que estaba muy pegada a ese partido, muy asociada a ese partido, y ahora además tiene que enfrentar un gobierno que es claramente anti-trabajadores públicos, anti-Estado, ¿no? Un gobierno que lentamente, no tan rápido como el anterior, pero lentamente también va mostrando que es la continuidad del gobierno anterior, y lentamente va mostrando su hostilidad hacia todos los trabajadores del sector público. Lo podemos ver ahora, ¿no? El presidente se opone a un aumento de 8.000 colones a los trabajadores de la Caja, cuando él le aumentó el doble a ministros y viceministros, ¿no? 8.000 colones no parece ser una cifra exorbitante, apenas si compensa mínimamente un año donde la inflación es muy alta, pero hay un intento ahí de desmotivar a la gente para que deje de trabajar, para que se vaya, ¿no? Para que trabajar en el Estado. Y por último termino, Costa Rica no tiene un porcentaje de trabajadores públicos que supere la media de la OCDE, de la fuerza laboral que trabaja para el Estado, y eso está dentro del promedio, ¿no? Y muy por abajo de los países que todavía mantienen el Estado benefactor. Así que creo que la universidad se desubicó políticamente por este matrimonio, ¿no? Estas casi relaciones carnales que tuvo con el Partido Acción Ciudadana, y eso la está perjudicando actualmente. Lo que usted señalaba me parece muy, muy atinado, en el sentido de que a la universidad como institución, y hablando desde la perspectiva de la opinión pública, pues se sitúa en o adquiere características muy diferentes depende de qué tipo de interlocutor. Por ejemplo, desde la perspectiva de los liberales, de las élites empresariales y políticas de este país, pues se ve como esa piedra en el zapato, como ese lugar que hay que atacar, que hay que financiar. Pero por otra parte también los grupos de izquierda, los grupos trabajadores más críticos, le reclaman a la universidad precisamente esa especie de simbiosis, ese matrimonio, como usted lo señalaba, que tuvo con los gobiernos del PAC, sobre todo con el segundo gobierno de Carlos Alvarado, un gobierno bastante neoliberal, y que en el momento en que
que la gente estuvo, bueno, sobre todo el sector público, los trabajadores de la educación, los trabajadores del ICE, de la Caja, estuvieron en la calle, estuvimos en la calle luchando en contra de la reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado. La universidad pues estuvo, vamos a ver, bastante ausente en comparación con el papel que tuvo, por ejemplo, en las luchas del combo fiscal, o vayámonos más atrás en la lucha de Alcoa en los años 70, y esto es algo que descoloca, como usted bien señala, a la universidad. Y es que otra de los temas que me gustaría que conversáramos es acerca del principio de autonomía, el principio de autonomía universitario. ¿Qué opinión le merece a usted el principio de autonomía universitario en la configuración de un Estado social de derecho o de un sistema democrático? Hasta cierto punto, ¿cómo debería interpretarse, cómo debería plasmarse el principio de autonomía universitaria, que es uno de los elementos en el debate acerca de los presupuestos de la universidad, pero también del rol ideológico, cultural que asume la universidad en Costa Rica? ¿Qué valoración le merece a usted esto? Sí, yo soy un defensor acérrimo de la autonomía universitaria, que es además casi un invento latinoamericano, surgido en la Universidad Argentina de la ciudad de Córdoba, 1918. Costa Rica fue más radical inclusive que la reforma argentina, porque consiguió inscribir la autonomía universitaria en la Constitución Nacional. Cuando yo comento esto en América del Sur, se sorprenden, ¿verdad? Porque fue más radical que el reformismo universitario argentino. Y la autonomía tiene varios componentes, si me permite decirlo así, ¿no? Hay un componente fundamental que es la libertad de cátedra, que habitualmente los liberales tienden a decir que la autonomía es la libertad de cátedra y nada más. Eso es un error conceptual interesado, pero por supuesto que la libertad de cátedra es uno de los componentes. La autonomía financiera, ¿no? Administrativa, de contratación, ¿verdad? Entonces la autonomía tiene varios componentes. Efectivamente, aquí hay varios problemas. Hay un sector del empresariado costarricense que se beneficia del trabajo de las universidades. Hay un sector porque en Costa Rica casi no hay universidades corporativas, ¿verdad? Importantes, que hagan investigación, docencia, ¿no? Las universidades privadas son básicamente universidades de docencia, ¿no? No se caracterizan por invertir en investigación. Entonces la Universidad de Costa Rica cubre las necesidades del sector empresarial, y me animaría a decir que es un sector que estaría dispuesto a corregir cosas de la universidad, pero no a vaciarla, ¿no? Y hay un sector muy radicalizado que tiene intereses en la educación privada, ¿no? Tampoco me animaría a decir que las élites costarricenses tienen una posición homogénea al respecto, ¿no? Como le digo, el sector más que de uso intensivo de la tecnología y del personal capacitado en tecnociencia no está muy dispuesto a vaciar las universidades, ¿no? Porque las universidades públicas le proveen del mejor personal que pueden encontrar en Centroamérica, el Caribe y por ahí un poquito más, ¿no? La Universidad de Costa Rica, sobre todo la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico también. Ahora, por otro lado, como le dije, hay sectores interesados en la educación privada, en privatizar. Lamentablemente, Costa Rica está en la OCDE y para la OCDE la educación es un bien transable, ¿no? Es decir, es una mercancía más. Y claro, eso implica un cambio de concepción en la educación misma, de concepción política de la universidad. Si es un bien transable y se compra y se vende como quien compra y vende una camisa, estamos en problemas y Costa Rica se metió en un problema al ingresar a la OCDE sin poner un rep. Así que un asunto a considerar, ¿no? Entonces, entonces está la cuestión del financiamiento garantizado por la Constitución Nacional, de allí la radicalidad
del modelo costarricense, que es como todos los, ¿no? Lamentablemente se ha convertido en un problema de difícil solución, dada la beligerancia del último gobierno del PAC y del actual, porque la Constitución garantiza un financiamiento más la inflación, y bueno, actualmente se firmó un FES que no cumplió con 2 requisitos constitucionales, y aparentemente eso a nadie le importa, que es un acuerdo por 5 años. Los acuerdos nunca se hacían por año, porque las universidades planifican el trabajo universitario de docencia, investigación y acción social. Algunos de esos trabajos se planifican en varios años, ¿no? Y se firmó un acuerdo que no contempló la inflación. Entonces, para algunas cosas la OCDE funciona bien, para otras no, porque la OCDE fue la que calculó 11.48 de inflación para Costa Rica. Sin embargo, los rectores firmaron eso, y hay una presión, además, firmaron un asunto que me parece particularmente serio, de promocionar más ingresos, más matrícula en las carreras denominadas STEM, las carreras de ciencias básicas y ciencia y tecnología, lo cual ha despertado entre los que trabajamos en las áreas de artes y humanidades y ciencias sociales, claro, algunos resquemores, porque la Universidad de Costa Rica en particular siempre fue una universidad plural. Todo, ¿no? La famosa expresión de don Rodrigo Facio, de que en la Universidad de Costa Rica caben todos los modos del saber, ¿no? Porque formamos un tipo de ciudadano que, además de ser excelente en su profesión, tiene formación histórica y política y ética. Bueno, en fin, entonces ahí ahora se ha producido algo que ya venía anunciándose, y esta vez también se firmó eso. Entonces yo sí veo un problema de interferencias administrativas. La ley de empleo público va a meter una interferencia administrativa, claro, una interferencia económica con el presupuesto, y ahora también una interferencia epistémica, ¿verdad? Porque y las universidades se comprometieron a aumentar la matrícula en las sedes regionales muy rápido, lo cual no sé si eso se podrá lograr, en fin. Entonces hay las universidades públicas, en particular la de Costa Rica, entonces si volvemos a lo primero que usted me preguntó, ¿se han adecuado al modelo neoliberal? No, casi que no, aunque hay islas de neoliberalismo adentro de la universidad. Entonces es una situación, la de la universidad, sobre todo la de Costa Rica, paradojal, porque está mal adaptada al modelo neoliberal, pero por el otro lado aceptó algunos principios neoliberales hacia adentro, y genera también una desubicación hacia adentro de la universidad. Entonces, está mal ubicada en el sistema político, en mi opinión, porque lo piensa mal, pero también está mal ubicada internamente, porque al incorporar algunas medidas laborales del ideario neoliberal, se ha desubicado a sí misma, ¿no? Por ejemplo, con un 60% de profesores interinos a cargo de la docencia, la tercerización de servicios en el área de limpieza. Son modos laborales típicos del neoliberalismo que han generado una desubicación interna, porque ahora hay conserjes de primera y conserjes de segunda, personal de limpieza de la universidad y personal de limpieza de afuera, con las diferencias salariales y de seguridad laboral distintas, profesores de primera, en propiedad, con un régimen académico que les permite mejorar sus ingresos y su posición, y profesores interinos que tienen un techo muy bajo de crecimiento, ¿no? ¿Ve? Entonces, mi opinión es muy crítica en ese sentido, porque estamos desubicados hacia afuera, pero también desubicados hacia adentro. Este virus rápidamente se convirtió en una pandemia,
comenzó en una superpotencia mundial y poco a poco se fue propagando entre muchos pueblos. Este virus ha puesto de rodillas a gobiernos y científicos y amenaza con desmantelar lo poco que queda del estado del bienestar. Este virus ha hecho que miles de personas en el mundo se queden sin trabajo o hayan visto empeorar sus ya de por sí precarias situaciones laborales. Este virus ha matado a miles y miles de personas en todo el mundo y se presagia que provocará una crisis sin parangón en la economía mundial. Este maldito virus agudizará la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la inseguridad. Y no hablamos del COVID-19, hablamos de algo peor, hablamos del neoliberalismo. Este virus, de momento, no parece tener cura. En ese sentido, y viendo cómo ha operado el neoliberalismo en América Latina, desde una perspectiva que ha buscado instrumentalizar los elementos normativos de los países, es decir, prohibir las huelgas, tal vez no explícitamente, pero sí generar una construcción normativa que casi las vacía del contenido del derecho a la huelga. Asimismo, criminalizar la protesta social y hacer reformas en las leyes, en las constituciones, de forma tal que aquellos elementos institucionales democráticos que podían suponer una barrera o un limitante al interés particular, al interés privado, al interés económico, a los procesos de mercantilización de prácticamente todas las actividades humanas, estaría en peligro la autonomía universitaria, estaría dentro del, llamémoslo así, dentro del libreto de las élites liberales, neoliberales en Costa Rica, pues traerse abajo esta autonomía, porque es, como usted lo señalaba, es de los rescoldos o de la institucionalidad que permitía o que permite a las universidades ser un lugar de pluralismo ideológico, político y sobre todo convertirse en un interlocutor crítico ante los modelos de desarrollo que adoptan los gobiernos. ¿Qué valoración le merece a usted esta posibilidad? Yo sé que puede sonar un poco de especulación, pero bueno, ha ocurrido en otras instancias y esto pues no estaría lejos de esta ideario. Puede sonar a conjetura, ¿no? A que estamos conjeturando, y efectivamente estamos conjeturando. Y yo no veo ningún problema como profesor de filosofía en conjeturar. Sobre todo si la conjetura que hacemos, la hacemos viendo qué ocurrió en otros lugares de América Latina, ¿no? Entonces, yo tengo una opinión de que el neoliberalismo tiene una deriva autoritaria en la medida que, si por democracia entendemos la del Estado benefactor, como usted lo llamó, ¿no? La del Estado social de derecho, efectivamente el neoliberalismo no comparte eso, ¿no? Comparte una democracia, con suerte, una democracia formal, pero no una democracia social. Entonces hay una deriva autoritaria del neoliberalismo, no por casualidad. En algunos países de América Latina, el ejemplo es Chile, el neoliberalismo vino de la mano de una dictadura, porque por la vía electoral no lo lograban, ¿no? Entonces ahí, mi opinión es que el proyecto neoliberal en este momento puede avanzar por aquí o por allá, con alguna medida como la del venta del Banco de Costa Rica, pero en el límite va a promover una reforma de la Constitución. Porque si no se le va a entrabar el proyecto, se va a demorar, ¿verdad? Con presentaciones judiciales, ¿verdad? Y no me sorprendería entonces que en Costa Rica tengamos en los próximos años, en algún momento, un fuerte debate de reforma constitucional. Y entonces ahí sí, armar una constitución, porque efectivamente el proyecto neoliberal y la constitución actual tampoco coinciden. Hay muchos puntos de roce, ¿no? Y a veces en la Sala Cuarta les concede, a veces la Sala Cuarta ha concedido, haciendo una interpretación un poco extraña, y a veces no concede, ¿no? Generando también
tensiones, discrepancias entre el Poder Ejecutivo o el Legislativo y el Poder Judicial, ¿verdad? Que es el caso de las universidades también. Entonces a mí no me sorprendería que tengamos eso, ¿no? ¿Y de qué dependerá que progrese o no progrese? Bueno, mi opinión es que dependerá del pueblo costarricense, ¿no? De que acepte o no acepte eso, porque en definitiva, como dice la Constitución Nacional, la soberanía está en el pueblo costarricense, no en la universidad, ¿no? Así que, o este es un momento transicional hacia una implantación de un neoliberalismo crudo, puro y duro, a la chilena, digamos, que es el modelo. O el país, siguiendo el ejemplo de los rebeldes chilenos también, detiene el proceso. Lamentablemente, la universidad en ese punto, como usted lo dijo, tampoco está bien ubicada, porque cuando hubo que defender, no supo leer el plan fiscal, no se estudió bien el plan fiscal, ¿no? Las autoridades no lo estudiaron. El Instituto de Investigaciones Económicas dijo que no era con nosotros, ¿verdad? Los economistas dijeron que no era con nosotros. La oficina jurídica de la Universidad de Costa Rica dijo que no era con nosotros, ¿no? Este servidor fue el primero que escribió en contra del plan fiscal y un profesor de economía me dijo que yo era un intelectual patético que no sabía de economía, ¿no? Porque soy profesor de filosofía. Y sin embargo, por eso lo digo también públicamente, porque yo fui el primero que escribí en contra del plan fiscal, ¿no? Lo tengo escrito y publicado, así que no necesito saber a posteriori lo que... Y después me preguntaron cómo yo me di cuenta, sin ser economista, de cómo iba a terminar. Y les dije, porque en América del Sur ya pasó, porque es el mismo. Entonces estoy advertido, no porque sepa economía, sino porque conozco los procesos políticos latinoamericanos. En fin, entonces creo que la universidad también tendrá que remontar el vínculo con sus aliados, comillas, naturales, sindicatos de maestros, profesores, como dijo usted, ¿no? Los trabajadores del ICE, los trabajadores del Banco de Costa Rica, ¿no? No sé si lo hará, porque el otro día se movilizó solo por el presupuesto, ¿ve? Pero cuando hubo que movilizarse con otras causas que producen dolor social, la universidad no se moviliza, ¿no? Entonces, por eso le digo, yo creo que la universidad tiene un problema interno también. Roberto, en relación a lo que usted señala de cómo puede ser esa eventual respuesta de la sociedad costarricense en general y del papel que ha asumido la universidad en particular, siendo la universidad o comprendiendo la universidad como un foro de pensamiento crítico, de transformación social, con todas las características que apuntábamos anteriormente, ¿qué opinión le merece a usted la respuesta que se ha ido elaborando? Antes usted nos adelantaba un poquito con respecto al tema de la defensa del presupuesto y de la ausencia que tuvo la universidad en forma general, porque sabemos que hubo muchos compañeros y compañeras, estudiantes y profesores que sí estuvieron en las calles con nosotros, pero ese bloque de la Universidad de Costa Rica tradicionalmente, de la Universidad Nacional, del Tecnológico, etcétera, de la UNED, pues se extrañó en esa movilización del 2018. Entonces, concretamente, ¿qué valoración hace usted de la respuesta que podría y que ha venido construyendo la universidad pública en relación a los ataques del neoliberalismo a nivel institucional? Sí, bueno, yo como le decía hace un ratito, creo que la universidad no es en este momento un centro productor de pensamiento crítico. Creo que hay algunas islas, algunas personas que estamos trabajando fuertemente en esto, pero la universidad de conjunto, o las universidades en su conjunto, no están produciendo pensamiento crítico, pensamiento social crítico, ¿no? De hecho, se mantiene formalmente el pluralismo ideológico, pero en los últimos 10 años se ha producido un profundo proceso de desideologización de los profesores, de los estudiantes, ¿verdad? Ahí hay no fue casual
que, como usted señala, en los movimientos del 2018, 2019, los universitarios que fuimos por cuenta propia, pero la universidad en sí misma, cuando se vio un poco amenazada, la universidad presentó un recurso judicial, que es una manera conservadora de despolitizar los problemas, ¿no? Judicializarlo y no mucho más, pero no estar en las calles. Así que creo que ahí hay un asunto a tomar en cuenta, ¿no? La universidad creció mucho a nivel profesional, tiene un cuerpo de profesores y profesoras altamente capacitados en todos los modos del saber. En los últimos 15 años, 20 años, la universidad ha capacitado muchísimo a su personal docente e investigativo, y eso lo ha llevado a una posición interesante en los así llamados rankings, ¿no? Así que de eso la universidad se ha ocupado y ha prosperado, ¿no? Pero eso fue a la par, ¿no? El precio que se pagó fue una profunda despolitización de la universidad, de profesores y estudiantes, ¿no? Y entonces ahí hay un asunto muy interesante para explorar, pero hay que decirlo, la universidad se ha desideologizado, despolitizado, y bueno, entonces este año el gobierno le plantea un recorte presupuestario del 23%, 24%, y eso como que despertó, ¿no?, cierta indignación en los universitarios, que hicieron una marcha, ¿no?, tomaron las calles, y el gobierno en ese punto retrocedió cuando se dio cuenta de que estaba violentando la Constitución Nacional, ¿no?, de una manera muy, muy fuerte. Y tengo la impresión de que tampoco las élites empresariales les gustó mucho la idea de semejante vaciamiento de la universidad, ¿no? Entonces creo que ahí, pero después el gobierno terminó ofreciendo el 1% nada más de inflación, terminó imponiendo otras condiciones, privilegiar las carreras tecnocientíficas, le pidió a las universidades que aceptaron aumentar notablemente la matrícula en distintos puntos del país, que no es una mala idea, pero que es difícil de realizar. Le impuso condiciones y no le pagó a las universidades las deudas de FES atrasadas que las administraciones anteriores de las universidades vinculadas con el Partido Acción Ciudadana habían permitido que sucediera. Habían permitido que se postergaran pagos. Y ahora este gobierno los desconoció, ¿no? Entonces ven, hay un asunto, ¿por qué el FES viene disminuyendo el presupuesto universitario? Porque los rectores anteriores, ¿no?, vinculados al PAC, le permitieron al gobierno anterior postergar pagos. Entonces, el deterioro, que se calculó en 125.000 millones de colones para las universidades, terminó siendo de 70.000, 75.000 millones, ¿no?, entre inflación no pagada, deudas no pagadas, etc. Entonces sigue siendo El señor rector de la Universidad de Costa Rica, en un video que presentó a la comunidad nacional, se autopostuló como el iniciador de un diálogo con otros sectores sociales en defensa del Estado Social de Derecho. Desconozco si ha tomado alguna otra medida al respecto, ¿no? Pero efectivamente la universidad, los universitarios, yo desearía que repoliticen, ¿no?, su lugar social, ¿no?, sin que esto vaya en desmedro de su alto nivel de profesionalización, corrijan algunas cosas hacia adentro de la universidad que es urgente corregir. Yo le señalé dos hace un rato,
pero hay otras, y se vinculen con esas zonas sociales, productores agropecuarios, por ejemplo. Muchos de ellos se van a ver muy perjudicados con la liberalización del arroz, por ejemplo, ¿no? Pequeños productores, los trabajadores, las familias que dependen del Banco de Costa Rica, ¿no? Usuarios, clientes del Banco de Costa Rica y del INS, maestros y profesores, ¿no? Los sindicatos de maestros y profesores. En fin, eso efectivamente es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, que nunca debió haberse abandonado. ¿Cómo se establecen esos puentes nuevamente? Yo no lo sé porque no estoy en eso, no formo parte del gobierno universitario, pero efectivamente es lo que habría que hacer. Y ver cómo se procesan las discrepancias internas. Ayer en la Universidad de Costa Rica hubo una, reseñada por la prensa del día de hoy, que también mostró cómo esas tensiones externas empiezan a tener anclaje interior, ¿no? Y ayer fue una prueba. No duró mucho, porque se solucionó rápidamente, lo cual indica que no debería haber llegado al nivel que llegó ayer, porque se solucionó después a la tarde en 15 minutos, así se lo digo en serio, en 15 minutos. Pero entonces, ¿por qué dejamos que la sangre llegara al río si la solución era en 15 minutos, ¿no? Eso denota que los engranajes políticos están muy herrumbrados, ¿no? Muy duros, y entonces hay que provocar un conflicto para que la solución llegue muy rápido. No sé si me explico bien, ¿verdad? Pero cuando tenemos un problema serio, tardamos en solucionarlo. Pero cuando el problema parece serio y se soluciona fácil, entonces no era tan serio. ¿Ve? Eso fue una cosa muy interesante, la que ocurrió ayer, porque mostró claro, cómo la universidad se ha endurecido, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, y claro, esperamos que esto el gobierno nos va a obligar a politizarnos, nos guste o no, ¿no? Es un gobierno que empujó este año, va a empujar el próximo, va a forzar situaciones, y eso va a obligar a debates políticos, espero, al interior de la universidad, y yo esperaría que el señor rector saque a la universidad a dialogar con otros sectores y que abra el juego hacia adentro también ¿no? Para ver qué pensamos los demás. Pero efectivamente tal vez no lo hagamos de motu propio, pero sí lo hagamos empujados por un gobierno que tiende a politizar las cosas, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a ir a nuestra nueva sección, Voces Emancipadoras de la Educación, con nuestras compañeras, y regresamos en un momento. Les invitamos a escuchar una nueva cápsula de Voces Emancipadoras de la Educación. Un segmento de Huellas, el podcast, en el que queremos crear un espacio para dar voz a todas las personas docentes de estudios sociales, para que compartamos como colegas y con la población costarricense en general esa información valiosa que la educación necesita. Bienvenidos a todas y a todos a una nueva cápsula de Voces Emancipadoras de la Educación. En esta sesión nos dedicaremos a profundizar en el abordaje de la conmemoración de la independencia de Costa Rica desde las aulas. Este espacio será dirigido por Carol y mi persona Yandri, en compañía de nuestras invitadas Francini Jiménez Picado y Maricruz Sánchez García. En cuanto a su perfil profesional, Francini Jiménez Picado es licenciada en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica por la Universidad Nacional, se desempeña en la modalidad de educación abierta y actualmente labora en el Instituto Corpesa. Sus áreas de interés son los derechos humanos, la educación y el género y la representación de la mujer en la historia. Por otra parte, Maricruz Sánchez García es licenciada en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica por la Universidad Nacional. Trabajó en la modalidad de educación abierta para el Instituto Lapa Verde y educación formal en el Colegio Miravalle. Actualmente labora en el Colegio Metodista y sus áreas de interés son los derechos humanos, la educación, el género y la representación de la mujer en la historia. Sin más, agradecerles nuevamente, a Fran,
¿verdad? Y a Mari un poquito ya en confianza. Somos colegas, fuimos también compañeras de universidad y para nosotras es un placer tenerlas acá. Espero que estén muy bien, chicas, y que este espacio sea provechoso para todas y para todos. Más bien, muchísimas gracias a las dos por la invitación, súper agradecida y contenta de compartir este espacio con ustedes. Igualmente, me siento muy agradecida y muy complacida de ser una invitada en este espacio tan enriquecedor para nosotros los profesores y toda aquella persona que esté interesada en la educación. Gracias a ustedes, más bien, chicas. Para iniciar este espacio, sabemos que estamos en un mes movido, ¿verdad? Como dicen, principalmente para los profes y para las profesoras de estudios sociales. Vamos a ver desde su experiencia como docentes, ojalá nos puedan contar un poco, ¿cómo se construye esta idea de la celebración de la independencia en la institución educativa, principalmente desde la educación secundaria? No sé, tal vez Mari quiera empezar o Fran. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Caro. Primeramente, desde que empieza septiembre, se sabe ya que es un mes, como bien lo dijiste al inicio, que va a ser movidísimo para los profesores de estudios sociales. Ya nosotros sabemos que va a ser nuestro mes. Entonces, cuando empieza septiembre, yo le digo a mis compañeros, empezó nuestro mes. Y es cierto, porque siempre se ha delegado todas las funciones de los actos cívicos, de las actividades extracurriculares, como el desfile, las actividades del farol, por ejemplo, a los profesores de estudios sociales. Entonces, es como toda una, ¿cómo decirlo? Como una celebración que surge en las instituciones, aparte de una responsabilidad nacional, digámoslo así, propiamente del Departamento de Estudios Sociales. Ok, a mí también me gustaría pues agregar en este caso, ¿verdad? Que esta construcción, por así decirlo, de la idea de la independencia en la institución depende mucho de cada institución y sus contextos, ¿verdad? Que es bastante importante de mencionar. Por ejemplo, en mi caso, que yo me desempeño más en lo que es educación abierta, ¿verdad? Tal vez yo no estoy encargada de realizar estos actos cívicos o programar los actos cívicos como tal, preparar a los estudiantes para un acto cívico, que se sepan los himnos, que tomen ciertas posiciones, ¿verdad? Que normalmente esto se desarrolla. En mi caso, pues esto no se visualiza. Y eso es algo muy importante que a mí me gusta mucho rescatar tal vez de estos espacios, ¿verdad? Y es dar la oportunidad de exponer un poco, en este caso desde mi experiencia, ¿verdad? Lo que es la educación abierta. Porque muy poco se habla de educación abierta, muy poco se habla de lo que se trabaja en educación abierta, cómo es la modalidad de educación abierta y cómo se desarrollan estos contextos también, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, trabajo con poblaciones bastante diversas. Trabajo con personas desde los 14 años hasta los 65, ¿verdad? Y puedo tener a este grupo total, ¿verdad? En una sola aula. Entonces, claro, son muchísimas mentes, pensamientos totalmente diversos, ¿verdad? Que están en un mismo espacio. Entonces, en este caso, en relación a lo que es la independencia como tal, ¿verdad? Lastimosamente en los centros privados, tal vez, en relación a educación abierta, a lo que me estoy refiriendo, no se visualiza, como esta idea de celebración, por así decirlo. Claro, se decora las aulas, se hace toda esta intención, ¿verdad? De acercar tal vez al estudiantado a que se sienta familiarizado, pero lo que son tal vez estos actos como tal no se ven. Entonces ahí es donde uno también critica un poco lo que es estos sistemas, ¿verdad? El sistema educativo que tiene muchísimas críticas que le podemos hacer y en donde también hay que tomar en cuenta pues la procedencia del estudiante y su contexto. Otra cosa importante, por ejemplo, trabajo con mucho estudiante migrante. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo hago yo, verdad, para no
no meterlos a todos, porque cada persona es un mundo distinto, ¿verdad? Tienen procedencias distintas, culturas distintas también se encuentran ahí, y ¿cómo hago para familiarizarlos, ¿verdad? Entonces, eso es importante también de mencionar, ¿verdad? Para lo que es este tipo de sistema educativo. Vean lo valioso de sus experiencias, ¿verdad? Lo valioso del contraste que ustedes nos están brindando. Creo que al final esto es lo bonito de este espacio. Ahora bien, ustedes como profesoras de estudios sociales, ¿cuál es el papel que juegan en esta celebración de la independencia? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles actividades o cuál es el compromiso que ustedes adquieren como docentes en esta área? Ok, a mí me gustaría agregar en esto, ¿verdad? Que, bueno, el papel del docente, en este caso, en mi caso como docente, claro está una cuestión de conmemorar, ¿verdad? Conmemorar, pues, el acontecimiento histórico. Sin embargo, aparte de conmemorar, creo que también es importante el rescatar la historia y hacerlo desde una mirada autocrítica, ¿verdad? No hacerlo desde el oficialismo únicamente, que eso es como el contexto que casi siempre se ve, ese oficialismo, ese nacionalismo, que el nacionalismo tiene sus críticas también, ¿verdad? El nacionalismo como tal, hay que siempre verlo como, valga la redundancia, desde una mirada crítica, porque si es un nacionalismo oficial, ¿verdad? Se repiten ciertos patrones que tal vez quisiéramos tal vez mejorar o ser autocríticos en esto, ¿verdad? Claro ejemplo está la cuestión de, por ejemplo, la Suiza centroamericana, que eso se refleja mucho en lo que es en estas celebraciones, ¿verdad? Que se nos llama la Suiza centroamericana, pero bueno, a esta Suiza centroamericana hay que criticarle cosas, ¿verdad? Y creo que ese es el papel de nosotros, fortalecer más que todo un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Bueno, en mi caso, si bien es cierto, es una experiencia un poquito distinta a la que tiene Fran en aula abierta. Yo trabajo o he tenido la experiencia para instituciones privadas, donde realmente tengo que mencionarlo, el factor económico no es un problema. Entonces, creo que también es una perspectiva que se debe mencionar, porque es muy distinto tener que celebrar un 15 de septiembre o todo un mes patrio con actividades y demás desde una escuela pública donde tal vez no es tan fácil decirle a los chiquitos, mira, para tener un proyecto como tal, tenés que traer tales objetos para decorar, o para el desfile tenés que comprarte este tipo de camisa y tenés que conseguirte estos guantes. En cambio, mi experiencia sí ha sido esa, justamente. O sea, nada más decirles, tenemos un proyecto, ahí es donde ha entrado dentro del papel que he tenido en estos días, que ha sido crear proyectos donde claramente solo se involucra el Departamento de Estudios Sociales, lo cual sería interesante también que a veces se tomara una perspectiva desde otros departamentos, ¿verdad? En conjunto, pero es algo que se ha delegado solo a nuestro departamento. Desde ese aspecto hemos tenido que sacar los proyectos donde, por ejemplo, se han tenido que hacer desde competencias, por ejemplo, de decoraciones. Este año, por pura suerte, digámosle así, me tocó ser también la delegada de los abanderados. Entonces he pasado todo el mes ensayando con los abanderados. Y eso ha sido un cansancio, ¿verdad? Pero que a la vez satisface de cierto modo porque venimos de una etapa, de un contexto donde pasaron 2 años que no se hicieron ningún tipo de este tipo de celebración, ¿verdad? Entonces los chiquillos realmente yo siento que sí están muy emocionados de, profe, traer los desfiles, profe, traer los faroles, vamos a hacer ventas de comidas y demás. Y por lo tanto sí es bonito ver que realmente es una actividad emocionante para ellos y que sí existe este sentimiento de, bueno,
vamos a hacer otra vez la banda, los bailes típicos, vamos a ir a desfilar, ya ellos saben que probablemente como todo 15 de septiembre en Costa Rica se van a primero a quemar y luego les va a caer el baldazo, ¿verdad? Pero ya eso es parte de nosotros. Entonces sí ha sido muy interesante esta dinámica de ver cómo se celebra después de un contexto de COVID, donde esto quedó totalmente desaparecido y otra vez retomamos, ¿verdad? Además sí fue algo curioso porque se sintió como que la toma de decisión de volver a hacer los desfiles fue un poco tardía y entonces, bueno, a correr, ¿verdad? A hacer los desfiles y demás. En sí, creo que mi papel, aparte de cumplir con las funciones que se nos han otorgado durante este mes como docentes, también es justamente hacer entrar en contexto a los estudiantes de qué está pasando, porque Frank mencionaba ahora algo muy interesante de las personas migrantes. En mi colegio pasa, por ejemplo, que hay muchísima población asiática y también muchísima población estadounidense. Entonces, ¿cómo vos le decís a ellos, mira, es el mes patrio, hay que vivirlo, hay que celebrarlo y demás, si realmente ellos no lo van a sentir, ¿verdad? No van a saber muy bien el proceso. Ahí es cuando creo que nuestro papel como docentes es también crear ¿cómo decirlo? Este papel estas características de investigación en los estudiantes, donde ellos puedan saber por qué se celebra, qué es parte de la nacionalidad costarricense que hace que se quiera celebrar este día como tal, qué es aquello que motiva a que se celebre, qué es lo que hace que de repente los costarricenses a los cuales se les ha caracterizado en sí por no tener una nacionalidad fuerte, qué es lo que de repente el 15 de septiembre es como, wow, sí, celebremos que somos ticos y los costarricenses y aquí y allá, ¿verdad? Y fiestas patrias y demás. Entonces, sí es bueno involucrar a los estudiantes en saber qué es lo que está pasando, por qué se está celebrando y actualmente qué es lo que hace que queramos seguir festejando. Y si realmente sigue siendo por ese mito de la Suiza centroamericana o si realmente es algo que debemos celebrar porque seguimos siendo un país que sigue construyendo grandes ciudadanos, o si más bien tenemos que cuestionarnos que estamos dejando atrás esas características y que deberíamos cuestionarnos cada 15 de septiembre o cada septiembre si realmente deberíamos celebrar esa independencia como ciudadanos costarricenses. Ustedes mencionaban ahí un elemento, creo que las dos lo retomaron de excelente manera, cómo el mes patrio se le recarga al Departamento de Estudios Sociales, porque es un recargo, es una responsabilidad que se asume desde este departamento. ¿Y por qué no? Porque no hablamos de una formación integral, por ejemplo, tratarlo incluso con música, ¿verdad? Con el departamento de música, que harían un complemento enriquecedor. De este tema creo que se deriva un poco otra de las preguntas que les traíamos planteadas, que es, ¿cuál es entonces ese propósito de los estudios sociales en la celebración de la independencia? ¿Verdad? Y en este caso, ¿verdad? Yo creo que los estudios sociales, y va muy ligado también al cómo enseña el docente y cómo el docente ve los estudios sociales, ¿verdad? Eso creo que también es muy personal, podría decirlo, ¿verdad? De cada docente, cómo interioriza y cómo transmite, o no transmitir, sino cómo media toda esta información. En este caso, creo yo que los estudios sociales brindan ese espacio, ¿verdad? Brindan el espacio para conmemorar, brindan el espacio para ser críticos, brindan el espacio para formar ciudadanos. Y también me voy muy a lo que decía Mari anteriormente. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando hoy en día? ¿Verdad? Y creo que no es una cuestión únicamente de estudios sociales o cívica, sino que ahí entra también la conexión también que hay con sus otras materias. Entra también, que es muy importante y siempre hay que recalcar el contexto en el cual viven nuestros estudiantes,
cuál es su historia también, porque cada quien tiene una historia por detrás, ¿verdad? Cada una de nosotras, cada uno de nuestras y nuestros estudiantes tienen una historia por detrás que hay que tratar siempre de traerlos, ¿verdad? Que haya esa conexión significativa, tanto con un proceso histórico y cómo lo vinculo a mi realidad de hoy en día, ¿verdad? Entonces, yo creo que los estudios sociales, en este caso, permite eso, permite que haya una formación, permite que haya el desarrollo también de un pensamiento crítico, que no es fácil, no es sencillo desarrollar un pensamiento crítico, mucho menos con poblaciones tan diversas, ¿verdad? Tenemos, en este caso, por ejemplo, yo que trabajo con tal vez más personas adultas, en donde estas personas tienen toda una historia de vida que no se puede desligar de lo que se ve en el aula, ¿verdad? Y en el caso de Mari, que trabaja, por ejemplo, con adolescentes, bueno, también es todo un mundo, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta a la hora de desarrollar estos espacios. Entonces, los estudios sociales permite eso, permite que existan estos espacios críticos, permite que existan estos espacios reflexivos también, estos espacios de discusión, que eso creo que es también una cosa bastante importante. Se tiene la idea errónea, ¿verdad?, de que analizar los procesos históricos es aprenderme fechas y personajes. Y en realidad creo yo que la historia, podemos discutir la historia, ¿verdad? Podemos masticar esta historia y traerla a contextualizarla a lo que vivimos hoy en día. Porque claramente este proceso de independencia hace que hoy en día disfrutemos de ciertas cosas, ¿verdad? No se puede desligar eso. Entonces creo que es importante y va mucho a la pregunta anterior, ¿verdad? El papel del docente como tal, esto va totalmente vinculado. ¿Qué hace el docente y cómo lo desarrolla en su clase para poder formar a este tipo de ciudadanos y qué tipo de ciudadanos también se están formando? Sí, realmente totalmente de acuerdo con mi compañera Fran. Pienso que es una cuestión de cómo nosotros, como docentes de estudios sociales, decidimos impartir nuestra lección, decidimos tomar estos temas, hacerlos parte de nuestras clases. Si solamente mencionamos sí, es 15 de septiembre, recordemos el proceso de independencia, somos libres a partir de hace 201 años, o si más bien hacemos un proceso analítico, crítico de toda esta situación, porque creo que hay algo importante y es que en pleno siglo XXI, con estas generaciones tan tecnológicas, para ellos es sumamente fácil meterse a ver qué fue lo que pasó en 1821, saber quiénes fueron los personajes que estuvieron en medio del proceso de independencia y listo, se acabó. Pero entonces yo como mediadora de los estudios sociales, ¿cómo hago para que ellos analicen este proceso de independencia? Y cómo hasta el día de hoy nos sigue afectando, ya sea de forma positiva o desde una forma negativa, ¿verdad? Que ahí es lo más importante, porque sí, da bien saber lo que pasó anteriormente, pero ¿cómo lo vinculo a mi realidad? ¿Cómo me afecta a mí ahorita? ¿Cómo nos está afectando como sociedad costarricense? Y creo que ahí es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como docentes de estudios sociales, crear esta semillita, ¿verdad?, de criticidad, de siempre estar indagando por parte de nuestros estudiantes y no solamente ser los repetidores de una historia, muchísimo menos de una historia oficial, que es la que siempre se nos ha instruido, ¿verdad? Entonces, estoy muy de acuerdo con Fran, realmente depende mucho del docente, pero eso sí, analizando que es nuestra responsabilidad poder crear este tipo de pensamiento en nuestros estudiantes. En realidad quedamos, ¿verdad? Más que encantadas con este tipo de respuestas. Nos llevamos muchos insumos porque principalmente creo que el enseñar el proceso, empezando por ahí, un proceso de independencia, como es un proceso ligado a un montón de cuestiones
Para las personas que nos escuchan, tanto Francini como Maricruz, parte de su tesis de licenciatura fue analizar el papel de la mujer en la historia. Entonces, eso también es un reto enorme, ¿verdad? El resignificar este proceso, el escucharlo desde diferentes voces, que es algo que nosotras como docentes es nuestra responsabilidad hacerlo. De verdad que, bueno, Fran y Mari, un gusto volverlas a ver, volverlas a escuchar en este caso. Un gusto tenerlas por acá. Esperemos que no sea la primera vez, ¿verdad? Ni la última, tenerlas constantemente. Y de verdad que mil gracias por participar en este episodio de Voces Emancipadoras. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de participar de estos espacios que creo que son necesarios, ¿verdad? Son súper necesarios y no, más bien muchas gracias por la invitación. Igualmente agradecer la oportunidad de compartir este ratito y me siento sumamente halagada de estar en medio de carguísimas profesionales que lo alientan a uno a seguir siendo de verdad una gran docente y en esta vocación que nosotras escogimos, ¿verdad? Y tener estos ratitos para cuestionarnos un momento si estamos haciendo las cosas como deberíamos o no. Creo que son espacios sumamente valiosos para todas nosotras, para todos los profesores en general. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y claro, con todo el gusto del mundo, por aquí estaremos si nos invitan otra vez. Y así finalizamos nuestra cápsula Voces Emancipadoras de la Educación. Nos escuchamos en la próxima entrega de Huellas. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Regresamos, estamos conversando el día de hoy con el máster Roberto Fragomeno, licenciado en Filosofía, máster en Ciencias Sociales por la Flaxo, con quien hemos venido conversando acerca de la universidad. Le hemos dado el título a este programa de la universidad necesaria. Es decir, la idea es hacer autocrítica, la idea es hacer reflexión, la idea es valorar también los alcances y los aportes históricos de las universidades del Estado en Costa Rica, pero también atender a los desafíos. Y en esta segunda parte del programa queremos profundizar en esta autocrítica con Roberto Fragomeno hemos venido planteando. Roberto, en relación a esos aspectos, a esas áreas de mejora, a esas situaciones que están, digamos, o que son susceptibles de repensarse, de mejorarse en la universidad, una de ellas es el vínculo con la ciudadanía, el vínculo con el pueblo, hablemoslo así, porque generalmente en la opinión pública en los últimos años, y yo creo que usted antes explicaba bastante acerca de este fenómeno, de esa, llamémoslo así, de esa orientación hacia el proyecto neoliberal en muchos aspectos y también esa despolitización que usted mencionaba antes, se siente la universidad lejana al pueblo, a la ciudadanía, sobre todo en las denominadas o mal llamadas zonas periféricas del país. Y esto genera que la opinión pública construye una opinión a veces desfavorable, lamentablemente, de la universidad, de los profesores, de las profesoras universitarios, de los estudiantes, y esto pues considero, es una opinión particular, que no es muy positivo para el desarrollo del país, para el progreso del país y sobre todo para el potencial que tiene la universidad pública. Entonces, ¿cuáles son esas áreas de mejora? ¿Cuáles son esos aspectos que debe repensar y mejorar la universidad para vincularse con el pueblo costarricense? Sí, esa pregunta es crucial. Yo voy a decir algunos aspectos, pero también sospecho de que la lista podría crecer, ¿no? Hay algunos aspectos que son exógenos a la universidad, que ha sido la campaña sistemática de desprestigio de la universidad, ¿no? Llevada adelante por el conglomerado empresarial, llevada adelante por partidos políticos, particularmente el Liberación Nacional, y llevada adelante por medios de comunicación, ¿no? Ahí hay tres adversarios que en los últimos 15 años, 10 años, se han encargado de desprestigiar a la universidad,
inclusive diciendo cosas que no suceden en la universidad, ¿no? Que no suceden. Porque acá también hay que decir que la universidad es un centro de información y con esa información produce conocimiento, y toda sociedad moderna, ¿no?, necesita esos centros. Y ninguna institución en este país dispone de la información que disponen la universidad, ¿no? Ni siquiera tampoco las otras universidades, ¿no? Por el tamaño, por el presupuesto que dispone la Universidad de Costa Rica, etc. Entonces, ahí hay un asunto que no le corresponde a las universidades, que han sido sometidas a una suerte de demolición impiadosa en lo ideológico, que todos entendemos por qué sucedió. Ya, ahí hay un punto que no debe hacernos olvidar a los universitarios, que es lo que usted pregunta, que hay cosas que tenemos que cambiar. Yo sí creo que hay un problema con el examen de admisión, por ejemplo, porque en Costa Rica, lamentablemente, se ha producido un divorcio creciente en los años, fue creciendo el divorcio, ¿no?, el deterioro de la educación secundaria pública, ¿no?, que ha provocado que las clases medias envíen a sus hijos a colegios privados que se han multiplicado. Administrarle el mismo examen a jóvenes que tuvieron trayectorias socioeducativas distintas, desiguales, es una injusticia. Éticamente no tiene sustento, porque es tratar igual a los desiguales, ¿no? Y entonces, claro, el que está mejor pertrechado, el que está mejor alimentado, responde mejor que el que no lo está. Eso nos ha provocado de que hay cantones de este país, o distritos de cantones, colegios que no ponen un estudiante en la Universidad de Costa Rica, y que no lo intentan, los jóvenes ya no lo intentan, ¿no? Hay colegios, voy a poner un ejemplo, en Concepción de Tres Ríos, no en el norte del país o en el sur, en Concepción de Tres Ríos, ningún estudiante hace el examen de admisión, no lo intentan, ¿no? Como le digo, y en Upala sé que es peor, ¿no? En Los Chiles es peor, en Golfito, en Buenos Aires, es peor, ¿no? Pero hay colegios urbanos que los estudiantes no hacen el examen de admisión. Ya. La Universidad de Costa Rica hizo un programa remedial, ¿no?, de admisión tardía para algunos estudiantes, ¿no?, de ese tipo de colegios, que terminan siendo pocos, ¿no? Que terminan siendo pocos. El año pasado, en el 2021, si no recuerdo mal, el Instituto Tecnológico de Costa Rica hizo un experimento muy interesante. Le administró un examen a los estudiantes de colegios privados y les dio un cupo. Solo puso a los estudiantes de colegios privados a competir entre sí. Les tomó otro examen a los estudiantes de colegios públicos y los puso a competir entre sí, ¿no? Y creo que hizo una o dos categorías más. Y el periódico La Nación tildó de socialista ese experimento, ¿verdad? Que puede ser que responda a un ideario progresista. Socialista no creo, pero progresista seguro. Y el Instituto Tecnológico no volvió a hacer ese experimento. Pero fue muy interesante, ¿verdad? Porque entonces a los estudiantes que venían de colegio público los puso a competir entre sí, pero no los puso a competir con estudiantes que venían de colegios privados, que compitieron entre sí, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí hay un asunto. El examen de admisión es un asunto que me parece que las universidades deben, sobre todo la de Costa Rica, revisar profundamente. Después hay otro asunto con los salarios. Ese es un problema exclusivo de la Universidad de Costa Rica. En las otras universidades no tienen salarios desmedidos, pero la Universidad de Costa Rica tiene un mecanismo que privilegia a los profesores y profesoras catedráticos y catedráticas. Es decir, a los otros profesores y profesoras del régimen
no los beneficia y a los interinos menos. Ese mecanismo exponencialmente distancia a un grupo de profesores y profesoras llamados catedráticos y catedráticas, yo estoy ahí y conozco bien el mecanismo, los distancia salarialmente de los demás, generando una suerte de aristocracia profesoral que no coincide con el humanismo que la Universidad de Costa Rica predica. Conozco bien ese mecanismo y lo digo públicamente porque hasta el momento soy el único profesor de la universidad que propuso formalmente la modificación del mecanismo y no fue aceptada, ¿no? Tengo el documento de presentación con todos los requisitos formales para modificar el régimen salarial en ese punto. Entonces, la universidad tiene un problema con los salarios de Costa Rica, ¿no? Aunque ahora hay congelamiento salarial, ya se pagan los escalafones, ¿no? Hay cosas que no se pagan más, pero este mecanismo que favorece a un grupo de profesores que efectivamente han hecho un mérito para llegar a ser catedráticos y catedráticas, porque es la categoría más alta del régimen, aún así tienen un privilegio que los distancia salarialmente de los demás, ¿no? Y por eso se ha provocado algunos salarios escandalosos, ¿no? La propuesta que yo hice, formalmente presentada, le puso un techo a los salarios de la Universidad de Costa Rica. Mi opinión personal es que hay que buscar un criterio, que por supuesto es discutible, pero yo el criterio que pensé fue: nadie debe tener un salario más alto que el del presidente de la República, que de por sí no es despreciable, ¿no? 4,5 millones de colones aproximadamente, ¿no? Lamentablemente la solicitud no fue rechazada, pero creo que también hay un problema que nos distancia, ¿verdad? Porque los salarios de los profesores son públicos a partir de una iniciativa que llevó adelante un neoliberal como Otto Guevara, pero ahora son públicos, así que cualquiera puede ver los niveles salariales. El problema no es tanto el salario en sí mismo, sino el mecanismo que permite que en algún momento el salario, ¿no?, pegue un brinco, haga un brinco espectacular y genere una especie de clase media alta que no solamente no se justifica frente al resto de la sociedad, sino que no se justifica frente al resto de los profesores que trabajan en la universidad. Por ejemplo, ahí hay dos cosas que no son difíciles de modificar del punto de vista reglamentario o del punto de vista, ¿no?, institucional. Sin embargo, la universidad se resiste a, ¿no? En fin, señalaría, por ejemplo, esas dos cosas. Ya les señalé un 60% de profesores interinos a cargo de la docencia, el personal tercerizado en tareas de limpieza. En fin, esas cosas terminan fracturando la unidad del colectivo de los universitarios. Repito, y esto no tiene nada que ver con un ataque sistemático que se produce contra las universidades públicas, porque el ataque sistemático que se produce desde las usinas de UCAEC, La Nación y los partidos políticos, particularmente Liberación Nacional en la administración pasada, en la legislatura pasada, no les interesa la cuestión de los salarios de la universidad. No están interesados en eso. Encuentran un punto débil, una suerte de talón de Aquiles, y entonces golpean allí. Pero en realidad lo que les está interesando es la educación privada, el desmantelamiento de lo público. Entonces esto hay que diferenciarlo de una autocrítica genuina que nosotros tenemos que hacer. Es difícil porque muchos universitarios señalan, ¿no?, que si hacemos autocrítica le damos argumentos al adversario. Y yo entiendo esta dificultad, ¿no? Pero somos universitarios, ¿no? Debemos decirnos, creo yo, las cosas como son y modificar lo que hay que modificar, no porque lo diga el adversario, sino porque lo dicen nuestras convicciones éticas, ¿no? Otro de los elementos que han estado presentes en el debate acerca
de esa cercanía que se espera de la institución de la universidad pública en Costa Rica con la ciudadanía, con el pueblo, es algo que se ha venido elaborando desde hace décadas, que es el tema que tiene que ver con la regionalización. Aparte de la universidad estatal a distancia, las universidades del Estado tienen presencia en las regiones del país, en las mal llamadas periferias, en las provincias costeras, Limón, Punta Arenas, caso Guanacaste también, en el norte del país. Y entonces aquí surge el debate acerca de que si el tipo de carreras que se ofrecen, que si la cantidad de cupos, de becas, de los profesores, de las condiciones de los profesores y sobre todo llamémoslo así, de la articulación que tienen las carreras que se ofrecen con la realidad de las comunidades en las cuales están instaladas esta regionalización de la universidad pública. En ese sentido, y a partir de su experiencia, de sus criterios, ¿cómo valora las políticas de regionalización de la universidad pública en Costa Rica y cuáles aspectos positivos y cuáles áreas de mejora encuentra usted en ellas? En ese rubro de la regionalización, yo personalmente no tengo objeciones, ¿no? Siempre se puede mejorar, hacer una instalación más profunda, más popular, ¿verdad? Pero las universidades de conjunto, el sistema universitario público nacional, está ubicado, como dijo usted, en casi todo el país, tiene una instalación territorial muy aceptable, y cuando digo muy aceptable, comparado con América Latina. Ese es mi punto de comparación, ¿no? Comparado con otros lugares de América Latina. Si vamos a comparar con Uruguay, Costa Rica supera por mucho a un país que no es inapropiado hacer comparaciones, ¿no? Entre Costa Rica y Uruguay, porque México o Argentina ya son países como muy grandes, hay otras dimensiones, pero Costa Rica supera por mucho en cuanto a distribución territorial de la educación superior pública. Ahora bien, repito, si el examen de admisión es el mismo, entonces estamos en problemas, ¿no? Porque entonces el crecimiento poblacional de los jóvenes que estudiaron en colegios públicos, sobre todo de ciertos cantones del país, cuyo deterioro socioeconómico, desigualdad socioeconómica, es equivalente a la desigualdad socioeducativa, ¿verdad? Upala, Los Chiles, los cantones de la provincia de Limón, Talamanca, los cantones de ayuda del sur del país, ¿no? De la península de Osa, de la provincia de Punta Arenas, ¿no? Con alguna excepción, por ejemplo, claro, Monteverde no tiene ese problema. Entonces, las desigualdades socioeconómicas son equivalentes a las desigualdades socioeducativas. Administrar el mismo examen de admisión, entonces, por más que la universidad esté ahí, no mejora las cosas, ¿no? Porque el país se ha vuelto más desigual en los últimos 25 años, se ha vuelto un país más desigual, ¿no? El ejemplo de igualdad, de los igualititicos, hoy es difícil de sostener, ¿verdad? Porque el modelo neoliberal nos ha hecho desiguales. Y repito, la desigualdad socioeconómica es desigualdad también socioeducativa. Entonces, aunque las universidades estén allí, el examen de admisión termina siendo un obstáculo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un aspecto para mejorar. La Universidad de Costa Rica está creciendo en cuanto a estudiantes de las sedes regionales, aproximadamente 450, 460 estudiantes por año en crecimiento, ¿no? Que no es una cifra, en mi opinión, despreciable, o al contrario. Solo que el acuerdo del FES actual va a obligar a que la universidad, los estudiantes de las sedes crezcan, creo que 1.400 estudiantes. Entonces, pasar de 450 a más de 1.000, no tengo la cifra exacta. Yo no sé bien cómo va a ser la universidad para cumplir con ese requisito que firmó con menos presupuesto. La paradoja, ¿no? de que con menos presupuesto las exigencias son mayores. Yo no estoy en desacuerdo con la regionalización y con tener más estudiantes de las sedes regionales, pero ¿cómo pasar de 450 a más de 1.000 en 2 o 3 años? No estoy muy seguro que eso se pueda hacer
en un momento de restricción, porque para eso se necesita más plata, no menos, ¿no? Así que eso es lo que le podría decir. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada. Tienen la fuerza, podrán avasallando, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Otro de los aspectos que me gustaría que conversáramos tiene que ver con, y volviendo al tema del proyecto del neoliberalismo en Costa Rica, de las élites, de este proyecto del capitalismo global, presente e instrumentalizado por instancias supranacionales como la OCDE, como la UNESCO, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, y que encuentra tierra fértil en agrupaciones políticas, ideológicas en Costa Rica, en medios de comunicación hegemónicos como La Nación, etcétera, que han venido estableciendo un relato, una especie de inexactitudes de discursos que generan una imagen sumamente negativa de la educación pública en general y particularmente de la universidad del Estado, de la universidad pública. Pues me gustaría preguntarle acerca precisamente de cuáles son estas mentiras que se tejen, en muchos casos, estos relatos que se tejen para generar una imagen de la universidad, que usted lo hablaba antes, la instrumentalización de un elemento como el elemento salarial, que tiene un impacto en el presupuesto universitario mínimo que beneficia a un porcentaje ínfimo de la comunidad de profesores y profesoras de la Universidad de Costa Rica, pero que encuentra, como le decía antes, un asidero, una instrumentalización bastante estratégica para estos grupos que detractan a la universidad pública. Pero también se encuentran otros, ya sea por omisión, por tal vez falta de informar a la ciudadanía las ventajas o el impacto que tiene la universidad con los sectores productivos, con el asistencialismo social, si quiere llamarse así, pero que están vinculados con el desarrollo y el crecimiento económico de Costa Rica. Entonces, ¿cuáles son esos relatos, estas inexactitudes, estas mentiras que se tejen, que se construyen para detractar a la universidad pública? Bueno, hay varias, sí, tiene usted razón, hay varias. Hay una que es crucial, la educación es cara. Estamos gastando muchos recursos en educación, ¿no? Considerar la educación como un gasto y no como una inversión es una operación discursiva, ¿no? De relato, dijo usted, ¿no? Verbal, pero efectivamente hacemos cosas con palabras y entonces mucha gente está convencida que la educación es cara. Efectivamente es cara porque
¿no? Fíjese lo que gasta Finlandia o Corea del Sur en educación, y las familias gastan, ¿no? O lo que han hecho muchos países, pero vista como un gasto que se debe reducir, ¿no? Entonces ahí hay un asunto, como dice usted, de relato, ¿no? De relato. Claro que los maestros y profesores tienen que estar bien pagados en todos lados del mundo, más o menos serio. Todo el mundo está ubicado en la clase media, tampoco son... Y en Costa Rica no fue la excepción por el modelo exitoso que Costa Rica llevó adelante. Entonces creo que ahí hay un asunto, diríamos, ideológico en el peor sentido de la palabra, ¿no? De que la educación es cara. Esto además lo inscriben dentro de que Costa Rica tiene un excesivo gasto público, lo cual es falso. Es falso. De que Costa Rica tiene un déficit fiscal, es falso. El déficit fiscal costarricense no lo produce el empleo público, porque el 13, algo de los trabajadores no pueden producir. 300 profesores universitarios no pueden producir un déficit fiscal, aunque haya que cuestionar esos salarios. El déficit fiscal de este país lo dijo don Rodrigo Chávez cuando fue ministro, así que tampoco ahí me invento nada. Es la elusión y la evasión fiscal. Pero solucionado eso, con los impuestos existentes, sin crear ninguno nuevo, el país no tiene déficit fiscal. Lo que tiene es un proyecto político que se monta sobre un supuesto déficit fiscal, que a su vez se le echa la responsabilidad al empleo público. Y ahí tenemos una cadena de inexactitudes en el mejor caso y de mentiras en el peor, ¿verdad? Y es la pieza ideológica por antonomasia del proyecto neoliberal, ¿no? Y después cuando pedimos los números, vemos que hay una serie de empresas que dan ganancia cero, la ilusión fiscal. Vemos empresas que evaden, lo dijo el presidente cuando fue ministro, ¿no? Lamento si ahora se ha olvidado de eso, pero lo dijo él cuando fue ministro, ¿no? Y se granjeó la antipatía del periódico La Nación por eso, por haberlo dicho. Lo calculó además, dijo 3.700 millones de dólares al año. Qué casualidad que eso coincide con el porcentaje del déficit, ¿no? Entonces Costa Rica no tiene déficit. Si lo tiene por decisión política, un daño autoinfligido. Y creo que ahí hay una serie de piezas ideológicas que sí, la universidad, ¿no? El semanario Universidad en alguna ocasión publicó la lista de los papeles de Panamá. Eso, claro, ha puesto en blanco sobre negro quiénes son los que evaden capitales en el país. Entonces, claro, eso también aumentó la bronca contra la universidad, y por eso digo que esos son factores exógenos, aunque la universidad tiene cosas que corregir, en mi opinión. Pero ahí hay una pieza, son esas piezas que usted llama relato, claro, ideológicas en el peor sentido de la palabra, que lamentablemente han logrado cierta masividad, ¿no? Otro elemento también, Roberto, es el tema, porque eso lo vemos también en secundaria y sobre todo en el área de los estudios sociales, y esto se liga con la última pregunta que le voy a plantear, pero el tema del adoctrinamiento, el tema de lo ideológico, o sea, se relata, se plantea en un marco de la opinión pública que la Universidad de Costa Rica particularmente y las universidades estatales son proclives a solo el pensamiento socialista, solo el pensamiento comunista, y esto pues lamentablemente es algo que uno escucha en los diferentes contextos y que se aleja de la verdad primero que todo y después de la pluralidad que ha caracterizado a la universidad. ¿Qué opinión le merece a usted este otro tipo de relato? Y creo que es uno de los que más funciona. La gente entiende que las humanidades, que los estudios generales tienen un componente de adoctrinamiento cuando realmente lo que se genera en muchos casos, en otros pues no tanto, es pensamiento crítico, es un pensamiento solidario, humanista, empático, que es fundamental en el proceso formativo de todo profesional. Sí, así como usted lo dice, así como usted lo dice. Pensamiento comunista, salvo en las cátedras especializadas,
¿no? Porque tiene que haber, como en todos lados, una cátedra de filosofía marxista y de sociología marxista, así como hay filosofía liberal, ¿no? Yo enseño ideologías políticas en América Latina y doy clases sobre el liberalismo en América Latina y sobre el marxismo en América Latina y sobre el populismo en América Latina. Y eso no me convierte en un adoctrinador. Sí, creo que aquí eso es una, como le digo, una exageración que no tiene sustento, no es un centro de adoctrinamiento, hay pensamiento liberal, pensamiento neoliberal, hay todos los pensamientos, ¿no? Pero creo que el humanismo de la Universidad de Costa Rica es el incómodo aquí, ¿no? El que produce incomodidad porque precisamente el proyecto neoliberal no tiene consideraciones humanistas. Los pobres son culpables de su condición. Un humanista, aunque sea como yo, un humanista ilustrado, ¿no? Y hay otros que son humanismo marxista, jamás diría, ¿no?, que los pobres son culpables de su condición. Bueno, sí, le decía, yo esa objeción la he escuchado de la Universidad de Costa Rica como centro de adoctrinamiento ideológico de las ideas de izquierda. A ver, la Universidad de Costa Rica, en mi opinión, nunca fue mayoritariamente de izquierda, por un lado, y no lo es ahora. Ya señalé los vínculos con el PAC muy fuertes en los últimos años, salvo que alguien me diga que el PAC era un partido de izquierda, pero creo que eso no se sostiene en un debate ideológico serio. Efectivamente, como le decía, pero que en todas las universidades del mundo existe la escuela de filosofía, la filosofía marxista, y en la escuela de sociología, la sociología marxista. Yo doy un curso en este momento de ideologías políticas en América Latina y doy clases sobre el liberalismo latinoamericano, el marxismo latinoamericano, el nacionalismo latinoamericano, el anarquismo latinoamericano y la doctrina social de la Iglesia en América Latina. En fin, la universidad eso creo que forma parte de la campaña de desprestigio, pero no, hay agrupaciones estudiantiles y profesorales de mucho sesgo, con cada una con su sesgo ideológico, y está bien, ocurre, ¿no? Así fue la universidad siempre. Creo que lo incómodo para el modelo neoliberal, como le decía, es el humanismo. Porque en el humanismo, tal como lo diseñaron en el tercer congreso universitario, don Rodrigo Facio fundamentalmente y otros, el humanismo es un lugar de reunión, ¿no? Donde cabe el humanismo cristiano, el humanismo progresista, que es el del que yo vengo, el humanismo marxista, ¿no? Y el humanismo ilustrado, liberal ilustrado. Y claro, hay algunos puntos fundamentales del humanismo, independientemente del lugar de procedencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para los humanistas, los pobres son víctimas de la injusticia social. Nunca son culpables de su condición social. En cambio, los neoliberales empujan una ética donde el pobre es culpable de su condición porque no gestionó bien su vida, como si fuera un empresario de su propia vida. Y culpabilizan al pobre, a los pobres, a los desposeídos, a los condenados de la tierra, de su condición. Eso es incómodo para el humanismo, ¿no? El humanismo es incómodo, esa posición, ¿no? Es incómodo. La universidad no tiene por qué producir ganancias, ¿no? Pero tiene que producir, entonces sí, conocimiento, como dice usted, bueno, si hay que hacer una crítica hay que hacerla, porque se dispone de información. Entonces, claro, el universitario no es alguien que va a gritar o va a imponer su posición, porque maneja información, ¿no? Mira las cosas desde otro lugar. Obviamente el humanismo está muy comprometido con la democracia y el humanismo no está en contra de las sociedades del capitalismo. Acá la discusión es, por supuesto que hay gente que es anticapitalista en la universidad,
y no hay problema con eso, se discute. Pero básicamente la Universidad de Costa Rica históricamente ha defendido una sociedad con mercado, pero no una sociedad de mercado. Creo que ahí hay una distinción que hay que mantenerla, ¿no? Yo personalmente he defendido siempre sociedades con mercado, no de mercado. Entonces, una sociedad con mercado tiene también regulaciones, tiene también una distribución impositiva justa y progresista, no como la que tenemos, ¿no? También apuesta por la estabilidad social, que reditúa, y lo mira usted en términos inclusive capitalistas, la estabilidad social reditúa. Pero parece que hay gobiernos, el de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que gestionan un capitalismo de la crisis, ¿no? Parece que hay gente, hay gente que se beneficia con la crisis y la inestabilidad social. Y no dudo de ello. Y lamentaría mucho que Costa Rica eligiera ese camino, porque Costa Rica acumuló, inclusive como país capitalista, apostando también por la estabilidad social y política. Yo no veo razones para abandonar eso. Y tampoco veo razones para que Costa Rica ande viendo qué ocurre en el extranjero, porque tiene memoria histórica de su propio éxito como país del tercer mundo, claro está. Claro, siempre hay cosas que mejorar, hay que actualizarse, estamos en un mundo de redes sociales, de intercambios culturales y económicos muy fluidos, pero la estructura del modelo, Costa Rica, en mi opinión, no debería abandonarla, y la universidad tiene mucho para ofrecer en ese sentido, dada la cantidad de gente altamente capacitada que hay en la universidad. Ahora que usted hablaba de esta sociedad de la digitalizada, esta sociedad de la información, del conocimiento, como muchos la han denominado, esta sociedad globalizada, interconectada, interdependiente. En los últimos años ha existido, y lo podemos ver en esta negociación del FES también, como elemento inmediato de análisis, la apuesta por las denominadas carreras STEAM. Hoy por hoy, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria, hay una fuerte apuesta por este tipo de carreras, lo cual particularmente no consideremos que sea algo negativo en sí mismo. No obstante, el problema es cuando la apuesta por este tipo de carreras buscan detractar, buscan quitarle la importancia que tiene o buscan eliminar sustancialmente, porque lo vemos en muchos proyectos de las universidades privadas donde no hay cursos de humanidades, estudios generales, etcétera. Hoy por hoy, iniciando la tercera década del siglo XXI, ¿qué papel juegan las humanidades, los estudios de las ciencias sociales en la formación de los profesionales, y cómo puede impactar esto precisamente a la construcción de una sociedad más inclusiva, más justa, de mayor justicia social, más igualitaria? ¿Por qué no? Siendo Costa Rica uno de los países más desiguales del mundo. Y se lo pregunto en primera línea, usted como profesor, como catedrático de la Escuela de Filosofía, ¿qué opinión le merece esta irrupción de las STEAM comparado con la crítica que se hace a las humanidades, a los estudios generales? Sí, hay dos aspectos que hay que considerar. Uno es de razón, dicho del profesor de filosofía, de razón sustancial. A saber, el país necesita profesionales altamente capacitados en su disciplina. En realidad, la especialización empezó hace mucho. Y sí, gente que sabe mucho de muy poco, porque saben mucho de una zona pequeña de lo real, cualquier cosa que sea lo real. Necesitamos eso, pero necesitamos también ciudadanos con formación histórica y política y ética, porque ese profesional altamente capacitado después es conductor de personas, conductor de procesos, ¿no? De procesos productivos que incluyen personas, ¿no? Que incluyen, entonces, y necesitamos un ciudadano que esté comprometido con la democracia, la justicia social, ¿no? Y la estabilidad dentro de lo que se puede del sistema político y del sistema económico. Eso es de razón sustancial, y en Costa Rica esto es sabido hace 80 años, ¿no? Yo estoy hoy
citando mucho a Rodrigo Facio, pero por decir a alguien muy importante en la historia de la Universidad Costarricense, don Rodrigo lo sabía y todo el mundo lo sabía con él, ¿no? Como que eso no estaba en discusión. Hoy se ha puesto en discusión y parece un retroceso. Y después hay un segundo aspecto, que es instrumental, ese profesional con competencias lingüísticas, éticas, históricas y políticas, es más rentable que el otro. Inclusive mirándolo desde un punto de vista estrictamente economicista, un profesional con formación artística, humanística, cultural en general, resuelve más rápido problemas inesperados. Esto está muy comprobado. Entonces, deteriorar la enseñanza de las humanidades o de los estudios sociales tiene dos efectos negativos. Uno, en la misma ciudadanía. Estamos generando un ciudadano insensible. Y a la larga no podemos vivir juntos con gente, ¿no? Si somos insensibles. Y al mismo tiempo estaríamos generando un profesional no muy competente a la hora de resolver problemas inesperados, ¿no? A la hora de producir riqueza. Si queremos un profesional que produzca riqueza, aún mirándolo desde ese punto de vista economicista, las humanidades cumplen una función importantísima por el efecto que tienen en la sinapsis, por decirlo de una manera. Ahí usted ve Francia, por ejemplo, que ha vuelto al dictado. Ha vuelto a sancionar gravemente las faltas de ortografía. Han vuelto a aprenderse las tablas de multiplicar de memoria. ¿Por qué? Porque eso genera otras habilidades que quedan obturadas si usted no sabe escribir bien, si usted no sabe hablar bien, si usted no sabe las tablas de multiplicar de memoria como fue toda la vida, ¿no? O buscar en el libro cómo se hace un logaritmo, ¿no? No porque ahora la calculadora lo hace. Francia ha implementado, por ejemplo, esto, ¿no? El dictado, ¿no? Uno dice, qué cosa vieja, qué cosa del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, eso predispone para otras habilidades que reditúan económicamente también. Entonces, decir que hay que aumentar el volumen de materias tecnocientíficas bajando, eso atenta inclusive contra las habilidades tecnocientíficas. Está comprobado, no estoy diciendo nada que no sepamos los que estudiamos pedagogía, y es sorprendente a veces escuchar a funcionarias de alto nivel que plantean una contradicción entre las humanidades y la capacitación tecnocientífica cuando está muy comprobado que se refuerzan mutuamente. Roberto Fragomeno, licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por compartir sus criterios, sus investigaciones, su experiencia en Huellas. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces para poder conversar sobre temas que nos atañen a todos y todas. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, Jamer, muchas gracias a usted. Sí, espero haber colaborado en las discusiones de nuestro presente. Hola a todos, estamos en Huellas, grabando con mi papá. Estudios sociales. Hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy. Como siempre, esperamos que este espacio haya sido de su provecho. Le enviamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento al profesor Roberto Fragomeno, catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, por su colaboración en este programa. A ustedes, desde luego, muchísimas gracias por la gentileza de escucharnos. Saben que estamos atentos a sus observaciones, críticas y sugerencias en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0 e Instagram como Huellas Podcast. No se olviden de suscribirse y disfrutar de nuestro contenido en iVoox, Spotify y YouTube como Huellas 2.0.
Colaboraron con sus voces Eric Herrera, Santiago Ramos y desde mi querido San Ramón, Carito Elizondo. Su amigo y compañero Jaime Ramos los invita a seguir Dejando Huellas, el podcast con pensamiento crítico. Hasta pronto.